Buenos días. Gracias al grupo de alabanza. Qué hermoso alabamos al Señor, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Podemos ver las caras de nosotros, pero cuando cantamos podemos ver los corazones de nosotros, ¿no? Y ojalá que Dios los vea y qué bonito, qué bonito. Muchas gracias, hermanos, que se dan a la alabanza y nos llevan junto de corbata a nosotros a alabar al Señor, y eso es maravilloso. El estudio de hoy está en Gálatas, en el capítulo 5, y tenemos dos versículos que son el versículo 3 y 4 de Gálatas 5, y están bien bonitos. Tienen un importante mensaje, tienen una clase de que nos vamos a enfocar. Es como si la televisión estaba, no sé si usted cuando estaba chiquillo veía una televisión tan bonita. Yo tenía una televisión blanco y negro, y cada rato se ponía una raya para arriba y para abajo. De repente así estábamos todos, tienes que ir a pegarle al regulador, ya se componía. Y bueno, así, a veces así estamos nuestra fe. Si andamos como patinando, como que está la raya ahí, o esos dos versículos como que es el golpe al regulador y se enfoca, y ya podemos ver a Cepillín ahí con gusto, ¿no? En este caso vamos a ver al Señor. Y en Gálatas del 3 al 4, voy a quitar del medio de una vez el resumen para entrar de lleno al estudio, porque tenemos comunión, y voy a tratar ahora sí que van a ver, poner la tercera velocidad. El estudio de la semana pasada fue en los versículos 1 y 2, empezamos el capítulo 5 de Gálatas, y en el versículo 1 al 2, déjense los leo, de Gálatas 5 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Dice en el 2, he aquí yo, Pablo, os digo, que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Y quedamos bien establecidos, pues, ¿verdad?, que Jesús vino y nos hizo libres del hacer y el cumplir, ¿verdad?, ese era el yugo. Pablo le dice a los Gálatas y nos dice a nosotros, ya no estén pegados al yugo de la esclavitud de hacer y cumplir. Pablo termina diciendo en el versículo 2, si alguien se circuncida, y eso tenemos que entender lo que no realmente es el acto de circuncisión, pero es tu esfuerzo por llegar al cielo. Si ellos se circuncidaban y cumplían con la ley, con la idea en la cabeza de que si yo hago esto, entonces yo merezco el cielo, ahora por lo que yo hice. Pablo dice y nos dice a nosotros, y Dios nos dice hoy, no es tu esfuerzo, si no es lo que hagas, no es cumplir, no es hacer, no son los ritos, es la fe. Es creer en Jesús. Ponte tu yugo no en la esclavitud de cumplir y de hacer, ponte tu yugo en la fe, en Cristo Jesús. Jesús dijo, mi yugo es liviano, mi carga es fácil. Si tenemos que ayudarnos con Jesús, quien es el dueño del cielo y quien nos deja entrar al cielo gratis, por su gracia. Entonces eso es lo que tenemos que hacer para ir al cielo. Lo demás no cuenta, no es nada. Sí, vamos a continuar obviamente con ese mismo punto el día de hoy. Yo puse de eso la semana pasada. Jesús llevó en él nuestra carga de cumplir con la ley y de que con buenas obras ganáramos el cielo. Jesús lo quitó porque ahora es la fe. Pues éramos esclavos de tales cosas y ninguna recompensa había, pues, y hay en eso. Con la cruz Jesús nos liberó, no volvamos a esa esclavitud, pues para salvación es exclusiva tu fe en Jesús, y solamente entras al cielo por fe en Cristo Jesús, punto y aparte. Tu hacer, tu cumplir, eso no cuenta, nunca ha sido promesa. Bueno, introducción a los versículos del día de hoy, y déjenme se los leo los dos. El versículo 3 y 4 dice, y otra vez testifico a todo hombre. Sí, me gusta y se lo voy a poner así adelantito. En el versículo 2, Pablo dice, yo, Pablo, es como que se va a la corte, en una corte, y luego él va a declarar algo que él defiende, ¿verdad? Y está detrás de lo que él diga está su nombre, pues yo, Pablo, y en el versículo 3 dice, yo testifico. O sea, es tan importante y es algo tan que Pablo tiene que poner su persona por delante, porque si no es eso, entonces su persona no vale. Si eso es lo que Pablo está diciendo, ¿okay? En el versículo 1 dijo, en el versículo 2 decía, yo Pablo, en el versículo 3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. En el versículo 2 decía, el que se circuncide, decía ya, no le aprovecha a Cristo. Acá en el versículo 3 sigue hablando de lo mismo, diciendo, si te circuncidas, si tú eres ese que estás pensando que la circuncisión te va a salvar, bueno, tienes que cumplir con toda la ley también.
Y como ya dije la semana pasada, y obviamente estamos ahí, aquí en esto, si Dios en la Biblia dice que es tu hacer y tu cumplir, y específicamente en cumplir la ley, entonces tenemos que entender que nadie en la vida, en toda la historia de la humanidad, puede ser salvo, porque nadie puede cumplir con toda la ley. Sería una cosa imposible y sería una trampa. Si Dios dice, el que cumpla la ley es el que va a entrar al cielo, y luego toda la humanidad se queda corta porque no puede entrar, porque no puede cumplir con la ley, entonces nadie entraríamos. Entonces, cumplir con la ley, con todos los requisitos que la ley manda, no es bíblico, no es el mandato y no hay promesa por cumplir. Entonces, tenemos que entender que es por la gracia de Dios la única forma posible para entrar al cielo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. En el versículo 3, otra vez testifico, todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Dice en el versículo 4, obviamente la conclusión de esos dos que estamos diciendo, de Cristo os desligasteis. Esta palabra realmente la investigué por todos lados, en hebreo, en griego, en todo, y dice lo mismo. Esto es, de Cristo te zafaste, ya no puedes estar en Cristo. Si crees que puedes cumplir con la ley, con tus requisitos, si tu gran santidad, si tú le pones mérito a tu fe y dices, oh, es que la salvación es por fe, pero la fe no es un producto tuyo, la fe es un don de Dios. Dios te da la fe para que tú seas salvo, es un don. No puedes presumir de la fe, por eso dicen en Efesios 2 y eso no es de ti, porque la fe es un don de Dios. Sí, no puedes presumir de tu gran fe porque no es una obra. Sí, es simplemente tú te pones dispuesto a que Dios haga contigo lo que Él quiere. Ese es lo que Dios requiere de ti. Que tú digas, Señor, aquí estoy, sálvame, por tu gracia es todo, y Él te regala el cielo. De Cristo os desligaste. Si quieres cumplir y hacer, entonces te zafas de Cristo, la única forma de salvación que existe, la fe en Jesús. De Cristo os desligaste, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Sí, mucha gente, y estuve investigando también esto, y esto no significa ya haber tenido salvación y luego perderla. Eso es porque si de veras tuviste salvación, la quieres, la cuidas con temor y temblor, es algo increíble. No puedes zafarte de esa salvación. Lo que sucede aquí es de que la gracia es la que te salva. Entonces, ya no hay gracia que pueda solucionar tu problema de cumplir y hacer. Si tú quieres cumplir y hacer, te deshaces de Cristo y la gracia de Dios. Ya no puedes alcanzar la gracia porque quieres cumplir, pues rechazas la única forma de salvación que es regalado, el cielo regalado por la gracia de Dios, hermanos. Están súper hermosos los versículos, como ya dije, te enfocan, te traen otra vez a la realidad de la vida del cristiano. Sí, vamos a ver cómo dice el Señor. Hay un versículo que quiero compartirles ahorita antes de comenzar y está en Mateo. Es en Mateo, Mateo 28. Es el último, es los últimos dos versículos de Mateo. Es el capítulo 28 y dice en el versículo 19 y 20. Jesús dice, por tanto, id y haced discípulos. Y déjenme le digo tantito así, ¿por qué le quiero decir eso? Una vez que ya dije lo que ya dije, que era la introducción a lo que vamos a leer ahora, Dios no quiere que cumplamos y hagamos para ir al cielo, ¿verdad? Entonces, Él quiere que creamos en Dios, punto y aparte, es la fe. Y fíjate, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, ¿sí? Ir y hacer discípulos. Nosotros todos, cada uno de nosotros, digamos que el siguiente paso, la siguiente fase de la salvación, como ya lo mencionamos el otro día, acuérdense que la primera era salvación por gracia. Una vez que tú eres salvo por gracia, entonces empieza el proceso de la santificación. ¿Se acuerdan de esto? Y luego después llega cuando ves a Cristo y tal como Él es, y eres tú como Él, esa es la glorificación. Entonces, en la santificación es el proceso de tu vida, ¿sí? Es como Dios te va moviendo a crecer, vas entendiendo cosas, vas creciendo, pero en esa santificación pones atención a los mandamientos de Dios. ¿Sí? No para ser salvo, ya eres salvo, se supone que tú ya recibiste la salvación por gracia. Entonces, ahora empiezas este proceso de la santificación y es atendiendo el mandato, viendo a Dios, queriendo ser como Él es. Este es el proceso de tu vida. ¿Sí? Los hijos de Dios caminan en la santidad del que los hizo santos. ¿Okay? Entonces, Jesús dice, vayan y háganme discípulos. ¿Okay? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y luego dice,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez que tú lo tienes en tu corazón, públicamente lo declaras en el bautismo. El bautismo no te salvó, ya estabas salvo, pero vas y lo declaras públicamente. Y luego, en el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os ha mandado. Qué importante, se los prometo. No guardas todas las cosas para llegar a Dios. Eres discípulo primero porque por la gracia de Dios eres de Dios. Una vez que ya eres discípulo, entonces estás llamado a cumplir y hacer, no para salvación, ¿se entiende eso? Pero yo cuando lo vi dije, ay, ¿por qué no lo había visto antes? Ninguna persona que sirve para ganar el cielo. Dios no está buscando siervos, está buscando discípulos. Te lo prometo que yo lo vi y dije, no puedo creer, ¿por qué no lo veía? Es que esta es la clave. Nosotros, el día de tu salvación no es el día que tú empiezas a servir, es el día que tú empiezas a adorar. Lo entiendes, ahora sabes, Él es tu Señor. Tú no tienes el aplauso de nadie ni la gratitud de nadie por lo que tú hagas. Quieres adorar a Dios, quieres servirlo a Él, agradarlo a Él con todo lo que tú tienes. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os ha mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otro versículo que les quiero decir que tiene que ver con exactamente lo mismo es en Lucas. Ay, ¿dónde estás, Lucas? Es en Lucas. ¿Qué era? ¿No lo tiene ahí mi esposa? ¿Ah? Fíjate lo que dice en Lucas 10:27. ¿Por qué no me sale acá eso? Oh, aquí sí. Dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Déjate digo qué significa eso. Cuando cuando la persona es salva, cuando recibe a Jesús en su corazón, Dios te impone esta clase de mandamiento que si tú lo entiendes, entonces es lo que tienes que hacer después de que tú eres salvo. Si las personas del Nuevo Testamento, si la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva, como le llaman, si estos 12 apóstoles que hicieron discípulos como Jesús les había mandado, si esta iglesia, cuando Jesús los tocaba, cuando Dios les hablaba y ellos caían a los pies de Cristo, como mucha gente ahorita lo estamos haciendo, gracias a Dios, ellos entendían perfectamente lo que significa 2 Corintios 5:17. Dice que nueva criatura eres. No es un llamado a servir, es un llamado a adorar. No está, el título del estudio es Dios no pide tu servicio, sino que Él quiere tu vida, quiere el 100% de ti. No podemos decirle a Dios, ok, fíjate, dice la Biblia que cuando Jesús está hablando de la parábola del sembrador, dice que hay unos que oyen la palabra, pero que los afanes de la vida. ¿Cuáles son los afanes de la vida? ¿Será algo maligno? Los afanes de la vida son los que se apartan de Dios. Algo maligno, porque se te apartan de Dios. Pero ¿cuáles son esos? Es tu vida cotidiana absolutamente, que te aparta de andar en los caminos de Dios. Déjame te digo, si hoy hay bautismos, el sábado que viene hay una conferencia, vamos a tener, y hay cositas que tenemos que hacer, los viernes hay oración, pero si tú dices, yo fuera todas esas cosas, yo amo a Dios, pero es que tengo que ver la novela, y luego tengo que ponerme a tejer, porque luego ya no hice el otro día esto, y luego, los afanes de la vida te apartan de Dios. Los afanes de la vida son las cosas cotidianas las cuales tú normalmente haces y luego antepones en lugar de andar con Dios. ¿Te fijas qué grave es que nosotros no tengamos el compromiso, déjate digo, el compromiso de ser discípulos? Porque Jesús está buscando discípulos del 100% con Él. No discípulos
perdón, no siervos de hacer esto, y ya cumplí. Y nadie me valora. Y ve cómo estoy sudando por servir. Se les prometo que yo lo pienso mucho, mucho, mucho eso, y es una lucha que yo tengo continua, porque soy una persona, déjame chillo poquito, ¿está bien? Estoy bien ocupado. A veces tengo que trabajar bien. Llego a estudiar a las 9 de la noche y vengo bien cansado, ¿verdad? Y me levanto a las 4 de la mañana, ¿verdad? Y de repente pues, son las 3 de la mañana y me tengo que levantar bien tardísimo. Ya duermo 2, 3 horas o lo que tú quieras y no puedo estar, digamos, con mis hijos, ¿verdad? Y digo, ay, Dios, ay, gloria a Dios que lo hago, que puedo hacerlo. Todavía no estoy tan viejito, ¿verdad? Y luego ya lo hago y es una satisfacción bien buena. Pero fíjate, cuando pienso que estoy bien cansado, y que yo hago y yo me esfuerzo y todo, yo digo, ni siquiera saben lo que hago, pero luego yo digo, fíjate, hasta ahí, ni siquiera saben es esto. Si no lo valoran, no lo entienden, yo me desveo, aún digo, no tienen que saberlo. No es ese el punto. Cuando yo vengo y expongo la palabra de Dios y luego alguien le cae el 20, alguien se sonríe, alguien mueve la cabeza y dice, está chido lo que dijo el pastor. Es suficiente. Te voy a decir por qué. Porque mi propósito en la vida es escudriñar las escrituras, digamos, en forma personal. Y cuando la comparto, es forma personal. Porque me gustaría y mi llamado es que todos juntos caminemos en la profundidad de la voluntad de Dios. No más. Adorar a Dios como Él quiere. Entonces mi propósito cuando yo estoy bien desvelado y bien cansado está cumplido allá. No acá, no acá. O sea, me refiero a que no acá cuando me bomba en la cabeza, ya, entonces ya cumplí. Como de repente yo lo siento. No, es allá cuando me esforcé y cuando logré ya tener el mensaje. Gloria a Dios. ¿Qué estoy diciendo aquí? Dios quiere discípulos 100% capacitados, no con el aplauso ni en la cabeza de decir, o una palmadita, órale, qué santo eres. No es eso. Porque entonces pierde el valor de lo que hiciste. ¿Te fijaste? Si tú eres discípulo, primero, el servicio simplemente cae normal. Eso es la santificación. Amas a Dios. ¿Cómo dice acá? Ve, otra vez. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¡Wow! No cabe el lugar no cabe el lugar para que los afanes de la vida te quiten la gloria de estar con el Todopoderoso y ser socios con Él. Te lo prometo que así es, hermano. No te estoy invadiendo tu privacidad o obligándote a hacer nada. Es algo que yo lo creo y que yo confío y que te lo comparto porque yo quisiera que todos lo entendiéramos sin el afán de obligarlos. Pero qué hermoso sería que entendamos que amar a Dios es más grande que los afanes de la vida o el cumplir y hacer. Aunque cumplir y hacer se oigan tan santos, vamos a cumplir la palabra de Dios. Pero si lo haces esclavizado a que el cumplir es el que te va a dar el gozo, estás equivocado, porque tenemos que ayuntarnos con la libertad que Jesús nos dio. Que por gracia, por gozo, por amor, lo servimos, lo adoramos, le damos todo lo de nosotros, todo el día, cada instante, toda nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Hijo, dije que no me va a tardar nada. En el versículo 3 de Gálatas 5 dice, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Dios maravilloso, enséñanos y ayúdanos a aprenderlo y a recibirlo en el nombre de Jesús. Amén. Pablo es un hombre muy apasionado por la verdad, como muchos aquí presentes, lo cual es esencial para nuestras vidas, para nuestra vida en Cristo, porque ¿qué ganaríamos si comprometemos nuestras vidas a seguir y a servir y a dar todo de nosotros, aún sacrificialmente, a algo que no estamos seguros si es la verdad? Esto es, yo acabo de decir que tenemos que dar al 100% de nuestro cuerpo, alma, espíritu, esfuerzo,
sí, todo a Dios. Pero si tú no estás seguro de la verdad, esto es, si no entiendes que hay un solo Dios y que lo que Él dijo está en la Biblia, si no estás seguro de eso, ¿cómo entonces vas a servirlo y vas a entregarte, vas a comprometerte con lo que Dios dice si no estás seguro que esa es la verdad? Entonces Pablo quiere que entendamos que hay un solo Dios, no hay ningún otro Dios, hay uno solo, y este Dios nos dice la verdad en la Biblia. Entonces, si caminamos de acuerdo a la Biblia y lo adoramos a Él de acuerdo a esta verdad, entonces estamos en el camino correcto de entregarle a Él todo lo que somos todo el tiempo. Amén. Si no, entonces no, seríamos unos locos. Estamos, como mucha gente lo hace, entregarle todo lo que tiene y todo lo que es a algo que no está seguro que es Dios, ni lo que dice es verdad. Seríamos unos necios, ¿sí o no? Entonces Pablo está apasionado por la verdad, que entendamos la simple verdad, y la simple verdad es lo único que cuenta, con el simple Dios que existe y ningún otro. Creo que aquí está el punto, que aquí está un punto muy importante para los que ahora somos salvos. La Biblia claramente indica que cuando un pecador se encuentra con el Evangelio, que es okay, se va en 3 renglones, Jesús, siendo el único Dios, vino a este mundo y encarnó su palabra, haciéndose a sí mismo hombre, y Él, siendo sin pecado absolutamente, pagó con el sacrificio de su vida por el pecado de cada persona que crea en Él. Y al aceptar a Jesús sacrificado, recibe esa persona el perdón inmerecido e inalcanzable por la gracia de Dios. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Hemos sido salvos porque Dios hizo lo que se necesitaba para quitarnos el pecado y darnos vida eterna de gratis, lo cual nosotros no podíamos hacer por ningún motivo. Esa es la buena nueva, ese es el Evangelio. Hasta aquí vamos a poner 2 puntos que explican este importante pasaje. 1, tu mérito, tus obras, tu cumplir, aún lo que hagas a perfección, no es el camino al cielo. ¿Sí? Nada que tú te esfuerces a hacer le gana a Dios el cielo. El segundo punto, buscar ganar el perdón por tu mérito automáticamente te deja fuera de la gracia. Esto es, te zafa de las manos de Jesús, tu mérito. Me atrevo a extender un poco más en el segundo punto. Cumpliendo con buenas obras o con tu santidad. Piensa esto. Ofendes a Dios, pues ignoras y desprecias su plan, el único plan válido que Dios trazó antes de la creación. Su sacrificio te es inútil, literalmente, y pisoteas su amor. Sí, cuando tú quieres ganar el cielo por otra forma que no sea recibirlo por gracia, ignoras su amor, pisoteas su gracia, desprecias a Jesús, eres su enemigo. ¿Se entiende eso? Porque no es leve, pues. Es, el querer tú ganar el cielo es como que apachurras a Dios, lo sacas por un lado. Eres una persona que se cree Dios y tiene otra forma de salvación diferente que la que Él tiene. Pisoteas su amor y entonces su gracia ya no es tu opción. Por eso es que te desligaste de Cristo, de su gracia habéis caído. Caíste de la gracia. En la Biblia Dios nos enseña que la ley es un paquete entero. Nadie puede escoger qué sí cumplir y qué ignorar. En Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardase toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ya hemos explicado eso otras veces. Si alguien dice, yo cumplo con toda la ley, no me falta medio punto, eres culpable de todos. Sí, no puedes entrar al cielo, lo cual nunca ningún hombre ha podido cumplir con la ley. Y yo creo que es muy bueno que Dios tome esta medida, con lo que se me hace muy bueno que Dios tome esta medida, que por lo que Él mismo dijo, esto es, por la ley, que es, digamos, de entre los hombres, la regla, el mandamiento, digamos que si lo quieres decir así, el modo legal más grande y más poderoso que hay entre los hombres. El mandamiento legal más grande para llegar a concluir con que un legalismo.
Si Dios lo dio, el cumplir, pero luego nosotros queremos cumplirla y no hay salvación en eso, piensa esto, ¿en qué otra regla que el hombre ponga podrás ganar salvación? ¿Sí se entiende eso? Es que de veras te lo prometo, es increíble y es bien claro. Si la ley no es para cumplirla y ganar el cielo, ningún otro mandamiento o regulación, idea humana tiene la capacidad de darte el cielo. Entonces, cuando te dice alguien, tienes que hacer esto, si no lo haces, no eres salvo, entiende que esta persona es enemigo de Dios. No es simple, es muy grave. Porque sí, porque así, ahí te va, así como estaba poniendo acá, ninguna regla de ninguna iglesia o persona con autoridad puede ser mayor que la ley dada por Dios. Dios nos evitó grandes problemas cuando nos dijo, la ley no es para salvación. Ningún mandato es mayor que la de Dios, que el de Dios. Y ni con cumplir esas órdenes del Dios mismo hay justificación. Tenemos que pedir prestado, ahí te va, y volviendo a nuestro texto, y ya había dicho esto, al versículo 2, para ver toda la seriedad de la expresión de Pablo cuando menciona su nombre, haciendo saber que todo su ser está envuelto en esto, como en una forma de que su persona responde por lo que él está diciendo. Cuando el versículo 2 dice, yo Pablo, y en el versículo 3 dice, como si estuviera en una corte, y él está acusando y apuntando con el dedo al error, y dice, testifico que esto que está diciendo, sí, que por cumplir, por hacer, no hay salvación. Pablo dice, mi nombre allí enfrente, yo Pablo testifico que eso es falso, es un error. Nadie puede llegar al cielo por cumplir o hacer. Y este es su caso. Para las personas que se circuncidan, Pablo les advierte, están obligados a guardar toda la ley también. Encerrando esto en el versículo 2, si creen que pueden ganar salvación por sus méritos, el sacrificio de Jesús en nada os aprovecha. Eso fue lo que dijo y es lo que sigue diciendo. Esto es cumplir con la ley y hacer ritos religiosos, aún buscar la santidad y creer que en eso hay justificación, es un error. Pablo concluye, cansado por querer cumplir. Sí, Pablo está cansado por querer cumplir y concluye diciéndonos esto: la ley que es buena me mató, pues al no poder cumplirla quedé fracasado, muerto y en maldición. En Gálatas 3:10 dice eso, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito sea el que no cumpla con toda la ley. Esto quiere decir que el querer cumplir con la ley, en vez de darte salvación, ¿qué queda? Te dejan maldición. Te quedas en muerte porque no puedes cumplir, pues. Más aparte, ignoraste la gracia de Dios. O sea, es un gran problema querer cumplir. Sí, yo sé que se oye como hasta aquí, ahí está muy bien, se entendió. Pero ¿qué tal si digo, este grupo religioso y este otro tienen en la mente cumplir para ganar? Y luego digo, esos están quedando en maldición con toda la gente que lo sigue. Ahora van a decir, oh, está criticando las demás religiones. Pero piénselo usted mismo. Eso es lo que está diciendo acá. El que quiere cumplir para ganar el cielo se queda en maldición. Se queda en muerte. Y usted piense que grupos religiosos te están obligando a hacer y a cumplir para ganar. Porque esos se quedan en maldición sin decir ningún nombre para que se les quite. Ni siquiera los voy a hacer famosos. Para apóstol Pablo, esto es muy grave. El verbo de Dios vino de Dios, dejando su trono de gloria para venir a la tierra y se encarnó haciéndose a sí mismo un hombre, un esclavo, de la misma creación que él había hecho. Se hizo uno, imagínate, y sufrir la tragedia de morir en la cruz y sacándole a golpes su sangre, su vida y su alma, exhibió terrible agonía en la cruz, mostrando sin duda amor por nosotros. Pues cuando dijo en medio de esta tortura colgado en la cruz, consumado es, terminó. Hermanos, cuando Jesús en la cruz, después de haber sido
malmodeado y torturado y en agonía en la cruz, dijo, consumado es. ¿Qué crees que pasó? Tus pecados quedaron perdonados. Gloria a Dios. Esto es, no tuviste que hacer nada. Él lo hizo todo. Y dijo, consumado es. Y esto no es, digamos, esa frase no es la que ahora te toca y ahora dices, entonces ahora soy una persona que tengo que ocuparme en todos los afanes de la vida para, esto es, para ganar el cielo, porque ya lo ganaste pues. Ahora lo que te corresponde es decir gracias Jesús y luego convertirte en el más humilde siervo, más obediente siervo, más dócil a su palabra, más una persona que se apegue a sus pies y que se quede ahí como una garrapata pegada en el tobillo de Jesús diciendo yo soy tuyo y haz conmigo lo que te plazca. Mi poder para servir es nulo. Ahora yo nomás soy un adorador que no presume de servir, pero que está en los pies de Cristo día y noche en su plan, comiendo de su sangre como garrapata. Lo que para los hombres es imposible, Jesús lo hizo. Sin faltar, fíjate bien, sin faltarle algo que nosotros hagamos o cumplamos. ¿Se entiende eso? No hay nada que falte a lo que Él hizo. Es Jesús, punto y aparte. Tus obras y tu cumplir y tu esfuerzo y tu santidad ya no son necesarios para tu salvación. Él lo hizo todo. Ahora tú te conviertes en una persona que adora, que sirve por gozo, por agradecimiento, porque le perteneces. Sí, cambia todo el sistema de ver las cosas cuando entiendes quién eres ahora en Jesús. ¿Por qué pues entonces ser tan necios? Dice Hebreos 10, del 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, una vez un solo sacrificio por los pecados en la cruz, y dijo, consumado es. Se ha sentado, después de eso, se ha sentado a la diestra de Dios, esto es, en la derecha de Dios, que significa no a un lado de Dios, pero en el poder de Dios, eso es lo que significa. Jesús tiene el poder de Dios como siempre lo ha tenido porque Él es Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Eso es lo único que está esperando. Porque con una sola ofrenda, sigue diciendo, hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermanos, si hoy ha llegado, hermanos, si hoy llega Jesús y nos rapta, gloria a Dios. ¿Sabe que sí? Si el Señor llega hoy, acaba todo y en un abrir y cerrar de ojos, ¡pum!, cambian las cosas y se lleva a los suyos, a nosotros. Gloria a Dios, eso estamos esperando ahora. Pero si esta vida continúa, mañana otra vez a trabajar, a las 4 de la mañana, tómame el cafecito para no dormirme en el camino y pura de esa otra vez. ¿Verdad? Si continúa mañana, como a lo mejor puede, ojalá que no, ay, ojalá que ya. Que yo llegue y nos rapte ahora, pero ya no quiero ir a trabajar mañana. Entonces, si este fue el caso de que continuemos en la vida, yo digo, ánimo hermanos, luchemos las batallas cada día confiando que Dios ya nos dio todas las victorias. Esto es, si tenemos que continuar en esta vida es una lucha. Piense esto, somos unos imperfectos perfeccionados. Somos perfectos, no lo dudes. Imperfectos. ¿Se entiende eso? Casi quiero chillar, te los prometo, es bien chido saberlo. De veras, en serio, eres perfecto, punto y aparte, claro que sí, gloria a Dios. Y sigue siendo el mismo cabezón de siempre. Seguimos pues. Filipenses 3, del 13 al 15, dice, hermanos, dice Pablo,
yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que está detrás. Eso es lo único que nos queda. Estos perfectos cabezones tenemos que saber, somos perfectos en Cristo. Lo que tengo que hacer es cambiar de vida, pues. Sí, lo que tengo que hacer es ponerme las pilas, saber que soy perfecto en Cristo, soy una nueva creación. Las cosas conocidas por mí anteriormente, por mi carne y por mi esfuerzo, se quedan nulas. Ahora le pertenezco al Señor. Ya no soy, ahí te va, no se ofenda, ya no soy hombre, soy garrapata. Vivo de la sangre de Cristo. Amén. Soy una nueva creación que depende de Él para vivir completamente. Mi servicio, fíjate qué chiquito se queda ahora. Mi servicio, mi esfuerzo, mis grandes dones que tengo, ¿dónde están para presumir de ellos cuando yo dependo de Él 100%? En nada vale lo que tú hagas ahora. ¿Vas a dejar de hacerlo después de todo lo que hizo por ti? No, ahora vas a superexponerte a trabajar y a hacer más cosas por lo que Él hizo por ti, por lo que ya eres, por la posición que tienes, ¿sí o no? Ay, mira, hasta los lentes se caen solos, mira. Gloria a Dios. Pero es maravilloso, es nomás la verdad. Y qué grande es la verdad. ¿Cómo te cambia de veras? Dice acá, todavía, hermanos, yo mismo, dice Pablo, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentimos, también os lo revelará Dios. Esto es, la Escritura te va a ir dirigiendo en el plan que Dios tiene. Tú no te preocupes por hacer ni cumplir. Tú eres uno que depende de Él. Estás pegado a su tobillo, acuérdate. Sí, tú dependes de Dios y Él te va a llevar en donde Él tiene el plan que tú vayas. Amén. Somos en Jesús unos imperfectos, perfectos, solo por la gracia de Dios. El legalismo es doctrina peligrosa, la gracia no. Te voy a decir qué significa esto, que puse acá. Puedo extenderme mucho más a esto. La gracia, mucha gente usa el legalismo, muchas iglesias, muchos líderes usan el legalismo porque creen que si no impones tus reglas a la gente, entonces la iglesia se va a desaparecer. Si la gente no se compromete a traer pañoleta y el hombre no se compromete a traer camisa blanca a la iglesia, van a ir trayendo otras ropas hasta que lleguen en chori y en chanclas a la iglesia. ¿Y qué es esto? Sí, ahora ya no se van a ver tan santos como yo quisiera. Sí, y la iglesia va a empezar a desaparecer, dicen ellos. Entonces imponen sus reglas legalistas, ¿sí? Y es una doctrina religiosa. El legalismo es muy peligroso, sí, porque ahora es lo que tú hagas, es lo que tú cumplas. La gente lo entiende. Yo tengo que mirarme santo. Yo tengo que esforzarme para que otras personas vean mi fe. Cuando oro yo, tiene que suceder las cosas, tiene que haber un milagro. Yo tengo que hablar en lengua, yo tengo que aventarme al suelo para que vean que tengo toda esta fe, sí, y todo se va convirtiendo en un legalismo, porque cuando ya no lo haces, los otros dicen, ¿onta su fe? Mira, ya no o aquel no lo hace. Por eso es que la idea es, si no haces esto, no puedes entrar al cielo. Es la prueba. Si no te inclinas, si no traes esta ropa, si no hablas de esta forma, si no hablas en lengua, si no te bautizas, no puedes entrar al cielo porque no estás haciendo lo que se supone que el santo hace. Cuando Dios te dijo que no te esclavizaras a las cosas que tú puedas hacer, pero que te esclavizaras ¿a qué? A la fe, en la verdad, como dijimos ahorita, ya casi chillando. No nos tenemos que olvidar de eso. El hacer y el cumplir no es la forma de salvación. El legalismo es súper peligroso porque te aparta de la gracia de Dios. Es lo que está diciendo Pablo acá. La gracia de Dios, claro que no es peligrosa. Si Dios nos dio libertad de servirlo a Él, no más porque le pertenecemos, entonces ¿por qué no lo hacemos? Vale más, es la verdad. Puse acá. La gracia no es una doctrina imperfecta. Versículo 4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Y si crees que hay justificación, entonces perdón en otra cosa que no sea la gracia,
de la gracia habéis caído. Puse acá, por los que, pero los que no creen, otra vez, pero los que creen ser justificados de otra manera, me refiero a que eso era la gracia, pero si creen que en otra forma, en otra persona, en otra denominación, haciendo cosas, en lo que sea, puedes tener también el perdón o justificación, a estos su sacrificio, esto es de Jesús, en nada les aprovecha. Quedan fuera de la única forma de salvación que existe. El pastor David Guzik, a quien respeto, lo ilustró así y me gustó mucho su forma de ilustrarlo. Dice, Jesús fue crucificado en medio de dos ladrones. ¿Se acuerdan ustedes, verdad que sí? El uno puso su confianza en Jesús y le resultó en vida eterna. ¿Verdad que sí? Pero el otro que confió en él mismo, Jesús en nada le aprovechó. Aún estaban los dos a un lado de Jesús, pero uno puso su confianza en él, el cual recibió vida eterna. El otro puso su confianza en él mismo, lo cual en nada le aprovechó. Que estuviera con Jesús en el mismo cerro, crucificado, y Jesús muriendo por los pecados de todo el mundo, a este pelao no le aprovechó nada, porque puso su confianza en él mismo y no en el que estaba allí, que el otro sí quiso y lo estaba hasta peleando. Para terminar, debo decirles que la frase aquí expuesta es muy fuerte. De la gracia habéis caído. Hermanitos, las personas de mentalidad legalista piensan que si no mantienen a la iglesia bajo regla y disciplina, se desintegrará. Opinan que si se enseña libertad, entonces cada quien hará lo que quiera. Pero Jesús vino y padeció y pagó para que libre todo aquel que crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí o no, ese es lo que dice la Biblia. Libremente el que crea, cuando quiera, tiene vida eterna. Y el Señor está esperándote hasta el último momento de tu vida, hasta el último resuello, un último palpitar, para que lo recibas como tu Salvador. Sin una clase de obligación o legalismo, el Señor permite de dar la libertad de que lo rechaces. Si te mueres sin Él, dice la Biblia que Él no se goza de la muerte del pecador, porque siente angustia, porque este desperdició la libertad que tuvo hasta el último momento de su vida y se fue al infierno porque quiso. Pero Dios no está contento con eso. Tenemos que entenderlo, no es un castigo, era tu decisión, libre. No obligado por la denominación o por el líder corrupto que no entiende la Biblia. ¿Se entiende eso? Sin el afán de ofender a nadie. Dios nos dice con otras ideas que no casan con lo que la Biblia dice. Dice acá, estamos terminando. Ahora, si el salvo se somete al Espíritu y Dios en él actúa y sirve para la gloria de Dios y ama y es sumiso y humilde y su obediencia no es para cumplir, pero para complacer a Dios, para andar en el Espíritu de Dios, le entrega a Dios su alma, sus bienes, su cuerpo, sus deseos, depende de Dios y no hay cabida para rebelión, no hay cabida para rebelión porque vive en gozo.
este es salvo para siempre. ¿Cuándo en la vida una persona así va a perder lo que tiene? Pasen, hermanos. Si se fijan ahora que la frase, eres salvo, para siempre salvo, o al contrario, eres salvo hasta que peques, ya no tienen sentido, porque lo que entendimos ahora es de que si yo me entrego a ser adorador de Él, soy salvo para siempre. Punto y aparte. No puede cambiarme nada. Está más lleno. Termino así, con un versículo bíblico. Dice acá, primero seamos discípulos, entonces, primero seamos discípulos y enseguida que Dios haga de nosotros como Él quiera. El ser siervos es consecuencia, no es mi meta. Rindámonos al Espíritu de Dios, Él se va a encargar de nosotros. Todo esto que dije, se concluye o tiene esta conclusión, es la frase que termina y encierra todo, y es en Romanos 8, versículo 1 al 4. Me pudiera leer todo el capítulo 4, el capítulo 8 de Romanos, pero me limité y es a 4 versículos que dice esto mismo. Fíjate bien. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí te va, sirvan o no, los que están en Cristo Jesús no tienen, por Dios, ninguna condenación. Eso nos libra de los legalistas que nos dicen, pero si tú no haces esto, mira, yo sí lo hago, todos están haciendo esto porque esto es servir a Dios, esto es darle gloria a Dios, tú no estás haciendo nada. Aquí dice ninguna, no le hagas caso a nadie, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dice en el 2, otra vez, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, que sería nuestro esfuerzo, sino conforme al Espíritu que dejaste que te llevara y que te guíe y que te dirija. Segundo, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, porque la ley no podía salvarme, por cuanto era débil por la carne mía, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, que era mi problema, y a causa de mi pecado, condenó al pecado en la carne, que era mi problema. No se le entienda, es como que Dios está como filosofando en su propia salvación y quiere que lo entendamos. Me gustaría que usted lo entienda, lo medite estas cositas. Piénselo así poquito porque tiene tanto sentido, pues. Dice, condenado el pecado en la carne, dice en el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios, hermano, no pide tu servicio, Él quiere tu vida. Amén. Ahí acabamos y ahora déjame voy acá a tomar comunión y vamos a ver. Voy a hacer esto un poquito diferente, bien rápido. En Juan 6, bueno, déjame le digo, en Corintios 11, este versículo se lo voy a decir primero porque todavía creo que debemos de practicarlo. Es en 1 Corintios 11, versículo 28. Por tanto, vamos a tomar comunión, vamos a recordar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad? Pero dice, por tanto, porque vamos a celebrar esto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Entonces, la Biblia dice que tenemos, para poder practicar comunión, tenemos que probarnos a sí mismos. Esto es, tenemos que hacer una recolección de lo que hemos hecho, aún de cuántas veces hemos ignorado a Dios y no hemos seguido su palabra, cuántas veces hemos puesto los afanes de la vida antes que Él, que sus cosas, que andar en sus asuntos, como Jesús lo dijo. Pídele perdón a Dios por eso, hermano, en mi corazón, por favor. Haga lo que quiera, pero yo sugiero que hagamos eso. Yo sugiero que en este momento nos arrepintamos de corazón de haberlo ignorado. Y ignorado en todos los aspectos, aun cuando hemos pecado, conscientes de que somos de Él. Tomemos un tiempo. Y cierre sus ojitos, olvídese que está con su vecino de un lado y vea a Jesús, que dijo que si confiesas tus pecados,
Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Él está ahí, Él es fiel y justo. Y Él quiere que tú le expreses tus defectos, tus debilidades. Él las entiende, Él es fiel y justo. Él entiende, Él quiere librarte de tu pecado, pero también quiere fortalecerte para que la maldad ya no te dirija. Quiere limpiarte de toda maldad para que vayas fortalecido en el Espíritu Santo, caigas menos, seas más poderoso ante el pecado. Arrepiéntanse, hermanos, arrepintámonos. Yo voy a hacer lo mismo frente a Dios. Hagamos. Gracias, Jesús. Gracias, Dios maravilloso. Gracias por perdonarnos y por limpiarnos de toda maldad. Dice la Biblia, Juan 14:6, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es a través de Él, dice Jesús. Y eso es importante saber, nadie va a llegar al cielo si no es a través de lo que Jesús hizo, de tu fe en Jesús. Pero mira lo que dice acá, hermano, en mi corazón. Juan 6:44. Jesús dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré el día postrero. Esto es, somos salvos por fe. Esta fe que si el Padre no pone en ti, no llega a ningún lado. Sí, la fe es un don de Dios. Para venir a Jesús, quien nos lleva al Padre, tenemos que ser traídos a Jesús por el Padre. Jesús dijo en el versículo 53 de Juan 6: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros, esto es, estamos muertos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Jesús, hermanos de mi corazón, esta noche que Pablo relata, la cual Pablo no estaba ahí porque Pablo vino a los pies de Cristo después, pero en el desierto Jesús le reveló esa noche y le dijo que él, después de haber dado gracias, tomó el pan y lo partió y le dijo a sus discípulos que ese pan representaba, simbolizaba su cuerpo de él, que iba a ser partido por nosotros. Se estaba despidiendo de ellos, pero estaba diciéndoles a ellos que iba a haber algo, que iba a suceder algo que teníamos que recordar para siempre, y esto es la muerte de él en la cruz por nuestros pecados. Cuando hacemos esto, recordamos eso, y Jesús dijo que lo hagamos continuamente hasta que él regrese. Entonces, comamos. Gracias. Claro que comemos, Señor. Claro que comemos, no para ganar algo, pero qué hermoso es esto. Lo practicamos, somos gente tuya, es lo que hacemos. Recordamos lo que tú dices que recordemos, y olvidamos del pecado que hemos hecho porque tú dices que lo hagamos. Así mismo dice la Biblia cuando Jesús hubo cenado, tomó también la copa y dio gracias a Dios y dijo que este era el pacto que sella, o el sello que sella el pacto, y que es su sangre.
Y aunque Jesús estaba tomando también un juguito de uva, como el de nosotros, o agüita, como tal vez alguien en el internet, Jesús dijo que por esta sangre se sellaba el pacto de la salvación de los pecadores cabezones, ahora a recibir salvación por gracia. Esos pecadores que somos, imperfectos, hemos sido transformados a perfectos por la sangre de Cristo, y el Padre la ha aceptado, porque ese era el plan. Entonces todos nosotros, bebiendo la copa, nos asociamos en el pacto de Dios, porque era para nosotros. Gracias, Jesús. Tomemos. Último versículo que voy a compartirles, versículo 26 de 1 Corintios, dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga otra vez. Nosotros somos las personas que estamos esperando que Él regrese. Somos su pueblo. Somos su pueblo. Somos los suyos. Por gracia. En nombre de Jesús. Let's